La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Buenas tardes. En su programa Comentando la Noticia, esta vez, como todas las veces, recordarles que nos está siguiendo por La Voz Universal, 91.2 FM, pero también sale por los medios, el Facebook, el YouTube, el Instagram, y además eso le da la seguridad de que si en algún momento, por algún motivo, pues tiene que dejar de seguirlo en vivo, lo podrá seguir después, agarra su Face, lo baja a La Voz Universal y puede terminar viendo el programa completo. Las enormes facilidades que nos dan estos medios extraordinarios. Aprovechamos esta semana que comienza con el 1 de julio para traer el recuerdo de que, aparte de todas las noticias, algunas importantes, otras menos, pero siempre truculentas, y yo la verdad que medio cansado de ver tanto COVID por todos los lados, pues casi me alegro, es como respirar de nuevo, meter aire a fondo de los pulmones, empezar este programa el 1 de julio. ¿Por qué? Porque tenemos nada menos que nuestro mes de la bandera. Santa Cruz, en algún momento, pues le tomó cariño, lo tradujo a una imagen que sea el símbolo de las aspiraciones, de todas las deseos, proyectos, ideales de la cruceñidad, y plasmó en el verde, blanco y verde su espíritu, su deseo de independencia, su deseo de autonomía, su deseo de algún sistema político que les permita expresarse a plenitud, y no siempre con este Estado que nos ha hecho, de alguna manera, convertirnos en enanos cuando podíamos haber sido gigantes. Y eso que ha sido motivo de la literatura amplia a nivel no solamente cruceño, sino en algún momento hasta entró en la literatura boliviana. Digo entró porque de verdad que es larga la historia, y si no hubiera sido por un historiador, gran historiador nacional, pero cruceño, que metió su pedacito en su historia de Bolivia, pues a lo mejor todavía estábamos afuera de ese contexto cultural, ideológico, nacionalista, etcétera, de el país boliviano, el país Bolivia. Para nosotros, que ha sido siempre una lucha, para que los que no lo saben, lo que estamos hablando ahora, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos algo, repito, que nos haga respirar, que nos saque el corsé de un país pensado para los Andes y no pensado para los 2/3 del país, que es el oriente, de donde Santa Cruz ha irradiado de alguna manera su espíritu, su manera de ser, su historia. Pues el día 1 de julio nosotros festejamos, y quisiera que, de los que nos están siguiendo, que a ver si podemos algo, si ponemos algo este julio para recordar el mes de la creación de la bandera cruceña. Son más de 100 años que tenemos este símbolo, y como siempre,
Los creadores pues estaban exiliados antes, perseguidos, etcétera, por decir las cosas simples. Ahora, por tener un color distinto, te hablan de los derechos de una etnia y te arman líos a nivel mundial. Nosotros como nación, resulta que hasta ahora todavía tenemos que hablar con cuidado, a ver con quién estamos, a ver quién nos escucha, cuál es el auditorio, para hablar en un tono que no moleste a los demás, que sea bien recibido, que no nos tachen de separatistas, regionalistas, no sé cuántas cosas más. Hemos demostrado nuestra integridad, nuestra honestidad intelectual por más de 100 años y lo seguimos repitiendo. Para los que de alguna manera sienten lo que yo estoy tratando de expresar, pues a ver si el 1 de julio ponemos algo en las puertas de la casa, en un balcón, en la tienda, en donde sea, aunque sea al lado del COVID, ponerle una bandera cruceña, pues por lo menos que el virus nos haga mirar nuestros símbolos y recordemos la creación de la bandera cruceña un 24 de julio de hace ya muchísimos años. Bueno, ese inicio, solamente para que introduzcamos el programa. Cruceños hay por todas partes del mundo. Quizás, bueno, no sé si en la luna llegó todavía alguno, pero ya llegará. Pero estamos por todas partes. Hemos sido desde el inicio un pueblo fundador, expansivo, poblador, creador de nuevos grupos humanos. Hemos sido fundadores de pueblos, etcétera. Bueno, también tenemos en este mes que recordar algunos otros hechos que vienen a ser parte de la cultura cruceña. Está la muerte de d'Orbigny, un explorador francés que en su momento pasó por estas tierras, y es de las fuentes principales que tenemos para recordar nuestros orígenes, cómo éramos hace más de 100 años, pero con fundamento, con argumentos, con documentos, con testimonios de qué éramos ya hace más de 100 años. Hay un texto de Bismarck Cuéllar, historiador cruceño, que, bueno, yo recomiendo mucho su lectura, porque día a día en su historia del Oriente, su historia cruceña, pues nos va recordando los hitos principales del devenir cruceño. Entonces, un libro importante y que me alegra de tener la oportunidad de recordarlo, porque seguro que ahí usted va a encontrar también día a día, no solamente el hecho que relato de la muerte de d'Orbigny, sino también, bueno, el acontecimiento de los acontecimientos principales día a día en el mes de julio. En el mismo libro de Bismarck, se puede encontrar usted también un hecho relevante en el mes de julio. Y ese hecho relevante es el recordar en el mes de julio que, fíjese cómo en 1924 ya tuvimos otra, no es la primera, revolución en Santa Cruz contra ese centralismo, contra ese gobierno pensado solamente para la parte andina de Bolivia. Y por supuesto que sigue y continúa y termina como casi todos, ¿no? O sea que
una demostración de valentía, una demostración de civilidad, una gran demostración de amor por su pueblo, reclamando lo de siempre, lo que seguimos reclamando ahora y lo que hemos reclamado hace poco, octubre, noviembre, en esos cabildos abiertos, espontáneos, frente al Cristo. Del cual aprovecho para decir, bueno, se hicieron promesas, se hicieron juramentos y que estamos muy a medio camino. No se ha hecho lo que se dijo, no nos hemos encontrado con un ambiente favorable para cumplir lo que se dijo y estamos en deuda. Estamos en deuda con los cruceños y estamos en deuda con el país. Porque lo que se dijo en esos cabildos, que después fueron apoyados ampliamente por el resto del país, pues todavía son deudas pendientes. En el 1924, en esa revolución, como decía, estuvieron los mismos elementos que mantenemos ahora, los mismos reclamos, los mismos, unos a la izquierda, otros a la derecha, o uno arriba y el otro abajo, como quieran verlo, pero es increíble lo poco que se ha avanzado. Porque cuando teníamos un proceso autonómico en marcha, masivamente respaldado por todo el país, bueno, otra vez la desgracia de tener un gobierno que lo deshizo todo y a foja cero. A foja cero, porque aunque está en la Constitución de que Bolivia es un país con autonomía, pues en los hechos no decidimos ni siquiera de qué color es el lápiz que vamos a usar. Menos ya en el aspecto económico, se administra todo como siempre, desde allá, desde arriba, sean andinos o sean orientales, como lo estamos viendo, los que gobiernan. Parece que la falta de oxígeno, siempre me gusta echarle la culpa a alguien que estoy seguro que no tiene nada que ver, pero la falta de oxígeno inmediatamente los hace pensar igual. Dice, pero si este me decía ayer Choquito, ahora ya no me dice Choquito, ya me dice otra cosa. Cambian hasta la manera de hablar y por supuesto la manera de pensar. Bien, ese libro espectacular, buenísimo, de Bismarck Kreisler, de Bismarck Cuellar, por favor, pues lo recomiendo. Él lo difunde, etcétera, está en todas las librerías. Él va a dar charlas en los distintos centros culturales, en los colegios, en todas las oportunidades. Hace un esfuerzo grande. Así que, bueno, cuando se pueda, ahora todo el mundo dice no tengo plata porque llevo 3 meses sin trabajar. Pero no es tan cierto. Hay mucha gente que ha seguido trabajando. Hay mucha gente que está en los rubros que han sido favorecidos por la pandemia. Usted tiene que comer, usted tiene que lavarse, usted tiene que limpiarse, usted tiene, etcétera. Hay cosas que no se pueden evitar. Y uno sigue nomás comprando y comprando y moviendo el comercio, moviendo algunos rubros que obviamente, aún manteniendo los precios, pues han hecho unas buenas ventas en esta temporada. No hay que verlo todo que no me entra plata, pero también hay que ver de que estando quietos, estando en la cuarentena, nos ahorramos muchísima plata. No usamos el coche, no llevamos los muchachos al colegio, no vamos al cine, no vamos a los restaurantes. Bueno, no sé si alguno va a la Fratre y alguno tendrá que hacer peripecia para conseguirse un vino, pero nos ahorramos los vinos, nos ahorramos la cerveza, etcétera. Hay muchísimas cosas que nos ahorramos y eso es la otra cara. No trabajo, pero gasto menos. Bueno, el mes de julio, como decía, nos trae muchísimas cosas entrañables, muchas cosas de fondo. Hay, para terminar en esta introducción que la estoy haciendo un poquito más cultural, pues quisiera invitar a meterse en un Zoom el día de mañana
porque no solamente por el tema, interesante, muy interesante, las misiones militares en Sudamérica, sino que ahí está como uno de los ponentes, uno de los oradores principales, un gran amigo, pero sobre todo un gran conocedor de la historia boliviana, un hombre que ha desentrañado cosas muy íntimas, muy discutidas, que las ha aclarado definitivamente, un amigo como es el general Eduardo Paz Campero, gran cruceño, aparte de gran profesional, pero para nosotros es un orgullo. Y además yo lo ligué al mes de julio, es decir, de esas cosas que pasan en Santa Cruz, que pasan en Bolivia y que no nos enteramos. Uno de los oradores principales de un evento a nivel sudamericano, a nivel latinoamericano. Participarán, por supuesto, grandes autoridades en la historia, de Chile, de Colombia, de Perú, pero en representación nuestra está el general Eduardo Paz Campero. Es el día de mañana, el 2 de julio, a las 6:30 de la tarde, y tienen en pantalla la invitación y, por supuesto, para meterse en esa conferencia. En realidad es un foro internacional de personas muy destacadas y que harán pues muy grata, muy llevadera la cuarentena el día de mañana. Está invitado todo el mundo. Y para cerrar esta introducción, porque enseguida vamos a tener a nuestra invitada de hoy día, una suerte de tenerla a Mechi Fernández, una periodista recontra conocida y que se ha hecho grande a pesar de ser chiquitita, a base de trabajo, a base de ímpetu, coraje, mucho coraje, porque está comprometida con las causas que generalmente crean mucho problema, que son las causas nobles, donde a muchos no les gusta, hay cosas que, bueno, tienen que pasar por encima de algunas tradiciones o de algunas claves sociales que no se pueden tocar, etcétera. Allí está Mechi o Mercedes, pero para todos los amigos y para todo el mundo en la prensa, Mechi Fernández. Bueno, y voy a cerrar esta pequeña introducción poniendo también la educación, porque está comentando la noticia lo que ha sido más importante, por lo menos en la semana. Pero este es un tema que ya no es de ahora, este es un tema que viene arrastrando, pero que se está poniendo cada vez más caliente, porque no se acaba de entender de que hay una educación pública y hay una educación privada. Eso implica una enorme diferencia, pero la educación es lo que nos debe de importar, que esa sea de una modalidad, sea privada o sea pública, no interesa, tenemos que preocuparnos por la educación en Bolivia. No solamente está en la Constitución, que nos dice que el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niños, niñas y adolescentes. No es una educación para 3 meses, tiene que ser como sea, permanente, constante, continua, porque si no, pues no es educación. ¿Qué vamos a hacer con un niño que está unos meses en la escuela, después se clausura el año o sus padres lo sacan o lo que sea, y no se sabe cuándo, otra vez lo vuelven a mandar, y otra vez el Estado clausura el año, y otra vez el padre lo saca? O sea, si no hay continuidad, entonces se va a perder gran parte de la efectividad del beneficio de recibir educación. Es una obligación del Estado garantizar la continuidad de la educación. Como estamos en esta época de pandemia, obviamente que eso es más complicado porque no se pueden ir a los colegios, no se pueden abrir las escuelas, los colegios. Bueno, pero se encontró la solución vía la modalidad virtual. Hay que hacerla como sea. Y eso que como sea no es hacerla mal, pero es con las herramientas que tenga cada uno, porque unos tendrán un
una herramienta, otros tendrán dos, otros tendrán tres, otros tendrán, etcétera. Pero con lo que sea, es responsabilidad del Estado, de los padres y del sistema educativo de dar continuidad a la educación en Bolivia. Sería ya peor que el virus dejar a los chicos sin el sistema educativo. Hay que insistir en esto porque no es solamente porque sea noticia, porque a veces no se entiende. Hay que buscar soluciones como sea, de donde sea, hay que tener inventiva para ir haciendo lo mejor que se pueda en esta situación. Pero lo que no hay que olvidar, y quiero recalcarlo, de que es una responsabilidad legal, constitucional, el derecho a la educación de los niños es una obligación para los padres, para el Estado, para todo el sistema educativo. No es que yo llevo a mi hijo a que estudie porque me da la gana, no es así la cosa. Lo he dicho en otra ocasión, usted lo tiene que llevar, no es porque le dé la gana. Por comodidad, usted no puede dejar de llevar al chico a que reciba instrucción, educación. Por flojera no puede usted dejar a su hijo sin educación. Por comodidad, por irresponsable, no puede dejar de darle la oportunidad de la educación. Es un derecho constitucional. Los niños tienen derecho a la educación. Eso es fundamental. Cuando usted va a tener hijos, tiene que pensar que asume responsabilidades. Pues y así como se preocupa de darle de comer, pues se tiene que preocupar de darle educación. Y escoge lo que le da la gana. Eso sí, tiene derecho a buscar, si usted quiere y si quiere a su hijo, lo mejor para él. Dentro de sus posibilidades hay infinidad de opciones. Y entonces lo tiene que llevar a donde usted pueda. Los colegios fiscales que están ahorita funcionando, a pesar de que todavía el Estado no le ha dado el vamos, hay colegios fiscales que por su propia composición de padres han buscado cómo contratar una plataforma, cómo meterse con él, han convencido a los profesores de que la usen, etcétera, y están pasando clases virtuales, en la modalidad virtual, a pesar de que el Estado todavía no ha dicho, aquí tengo la solución, aquí tengo los medios, métanle a partir de pasado mañana. Porque esa gente responsable ha buscado, aún en el sistema fiscal, una solución para que sus hijos no estén perdiendo el tiempo, perdiendo las oportunidades y jugándose, probablemente, porque así es las oportunidades, el futuro, simplemente por comodidad, porque ya va a salir, y si no sale, pues igual, etc. No es así la cosa. Se están durmiendo todos los sectores. Entonces, hay que buscar soluciones, hay que dar lo que se pueda, pero los padres tienen que respetar el derecho de los chicos a recibir educación. Entonces, otro tema ya será que no están las calificaciones, no hay reglamento, ¿no? Ese es otro tema. El sistema que tenemos ahora, bueno, es herencia de lo que teníamos antes y ese es herencia del anterior, o sea, pero no todo el tiempo hemos tenido un sistema perfecto, un sistema escrito, y sin embargo, bueno, como anécdota les comento, yo estuve cuando tenía 4 o 5 años en el campo y allí había un aula, era toda la escuela, y ahí asistíamos todos los que teníamos edad pues escolar, y un profesor nos daba de todo. No me acuerdo yo si a los más chicos nos daba una cosa y a los más grandes otra, pero sí que me acuerdo que de ahí salté a la escuela fiscal sin ningún problema. Lo que sí recuerdo bien es para llegar a la escuela, que era un aula, cruzaba como unos 200 metros, era un potrero lleno de ganado, y yo pasaba entre las vacas para ir a la escuela. No tenía movilidad, no tenía taxi, automóvil, no tenía, bueno, no sé, esas cosas que ahora parece que si uno no las tiene, si no tiene la plata para el recreo, no, ya no voy al colegio.
Todas esas tonterías que se nos han ido metiendo en la cabeza tienen que estar muy por debajo de la oportunidad, la posibilidad de formar mi intelecto, mi sistema emocional, estructurarme psicológicamente para lo que viene más adelante. Esa es la responsabilidad de los padres, es la responsabilidad del Estado y, repito, responsabilidad de todo el sistema educativo. Pero no olvidemos que no estamos en una época en la que solamente hay obligaciones para uno. Si el Estado no consigue resolver el tema de la educación fiscal, bueno, eso es su problema. Yo como padre tengo que asumir que tengo unos hijos que tengo que educar, que tengo que darles esa oportunidad. No solamente porque me da la gana, sino porque la ley me lo obliga, me manda y la Constitución le da a ese niño el derecho. Y usted no tiene ningún derecho a quitarle la educación a su hijo, ni a interferirla, ni a condicionarla, ni a presionarla. Tiene que darle la oportunidad, la que según sus posibilidades será, pues, si tiene cariño a su hijo, pues bueno, la mejor que usted pueda brindarle a su hijo. Bien, no sé si tenemos a Mechi, que le estamos ahorita intentando ya conectar, porque el tema con Mechi Fernández, con Mercedes Fernández, es sumamente importante. Decía antes que ella está en la parrilla de los temas locales, nacionales, etcétera. Tiene una altísima formación profesional en medios. Tiene experiencia de radio, de prensa, ha correteado por todo Bolivia, ha pasado un montón de vicisitudes para alcanzar una noticia, para llegar a veces, después de mucho trabajo, a descubrir que la noticia era una tragedia y que la tragedia era muy compleja y que implicaba muchas personas, etcétera. Y bueno, a seguir el periodismo responsable, periodismo serio, no del que se agarra la noticia solamente para conseguir más rating o para tener más público, o para poder decir, mira, voy a hablar de esto y conseguir unos cuantos auspicios más para el programa. No es del periodismo barato, amarillista, sensacionalista, sin interés en ningún tema, solamente en generar más rating para su programa y ganar más plata. Ese tipo de periodismo que practica Mechi es lo que queremos traer a este programa. Muchos la conocerán, pero otros no, porque a lo mejor ven solo noticieros o solo canal tal y no miran los otros. Ella es una mujer de radio hace años y profundamente conocedora de la realidad nacional. Entonces, estamos tocando un temita como el de la educación, que decíamos que es la noticia prácticamente de la semana. Pero tendremos oportunidad con Mechi de hablar también de este tema. Yo le diría que me va a disculpar, está Mechi con nosotros, pero casi vamos a correr sobre algunos temas, porque yo creo que con un solo tema que le toquemos a Mechi podríamos estar pues la mañana entera o el día entero. No solamente por la calidad de la información, sino por la calidad de las noticias que ella ha seguido y a la cual está acostumbrada. Entonces, no sé si estamos, bueno, Mechi, no sé si me estás escuchando. Muy bien, estupendo.
estás enmascarada, como corresponde en esta cuarentena. Muy bien, Sí. muy bien. Un saludo y mira, te recibimos con mucho cariño, pero vamos a dejarnos de halagos porque tu experiencia, tu persona es tan importante en esta ocasión y en este programa que vamos a ir un poquito al grano. Primero para que te conozcan algo, quizás todo el mundo te conoce como Mechi, pero eso es de cariño. Eres Mercedes, ¿no? Ese es Mercedes Fernando. Y tu experiencia profesional, ¿nos puedes decir brevemente dónde se inicia, cómo te hiciste periodista? Bueno, creo que no fue casualidad, creo que era algo sentido, pero a descubrir y empieza la vida profesional en el mismo lugar donde ahora estoy, a estos más de 50 añitos ya es Radio Santa Cruz, la Fundación IRFA. Empecé en esa institución con grandes maestros, descubriendo que el periodismo es apasionante, es un compromiso, y empecé en esa institución haciendo radio. Mira, he pasado por el periodismo escrito, que también me apasiona, pero vuelvo a la radio, ¿no? Y de ahí, por muchos otros lugares que me han permitido convencerme de que esto fue bueno, elegirlo, gracias a Dios, este oficio. Gran profesión, Mechi, yo te envidio, porque te tienes en las espaldas una responsabilidad enorme con la sociedad. Se dice que sin periodismo independiente no hay democracia, con eso lo hemos dicho todo, porque si no tenemos democracia, definitivamente, pues no sé qué podemos entender por Estado, por sociedad, etcétera. Entonces, si el periodismo es como la garantía de la democracia, de que se van a manejar en términos de respeto a leyes, a normas, etcétera, pues entonces la carga que tiene el periodismo sano es enorme. ¿Cómo te afecta ese sentimiento de decir yo tengo una responsabilidad enorme ante la sociedad? ¿Cómo te afecta personalmente? Bueno, sin duda alguna, yo siempre insisto, ¿no? Los periodistas, claro que somos de carne y hueso, claro que tomamos partido en la vida, es decir, esa imparcialidad tan académica que a veces nos enseñan en las universidades está bien para un documento más que uno va aprendiendo en la vida, pero en la vida real te involucras. Entonces, por supuesto que te tropiezas, que caes, que sientes alegrías y tristezas, aunque parezca un verso, de la comunidad, del pueblo donde vives, es parte de tu vida. Nosotros vivimos prácticamente toda la vida trabajando y en este oficio, en la calle o en el contacto con la gente. Nos afecta cuando sentimos y vemos y probamos la mentira. Nos afecta muchísimo cuando se utiliza a la gente con una politiquería barata que no es digna ya de este siglo XXI, con una generación que está haciendo lo suyo porque este país crezca y con algunos ya mayores viejos que seguimos soñando un mundo mejor, ¿no? Claro que nos afecta también la alegría, la fuerza del pueblo, la solidaridad, esa posibilidad siempre que hay de empezar de nuevo, ¿no? Los bolivianos deberíamos ser millonarios, pero es que somos creativos, somos muy trabajadores, pero también tenemos esa otra espada que a veces nos deja tendidos, ¿no? Así, boca abajo, como decimos. Entonces, desde el periodismo, en ese propósito de construcción de democracia en la que creemos a pesar de los pesares, pues vamos acompañando, ¿no? A la gente, querido, vamos haciendo este trabajo y tenemos que ser, yo pienso, como el cirujano o como el médico, mejor, sí, como el cirujano y el médico en esa especialidad, en el sentido de Hay que tener bisturí, hay que tener claro, bisturí también. y puede ser muy bueno y tienes que saber también que tenés que tener muy buen pulso para hacer una operación, sino luego decidir con toda la seriedad ser académico, enseñar en una universidad, pero ya no puedes agarrar el bisturí. Y al otro lado también, como el médico, no tener miramiento de nadie para atender al que lo necesita, ¿no? En este caso, nuestro trabajo periodístico al servicio de la comunidad, ¿no? Es ahí donde completamos un poco estos sueños de lo que es ser periodista. Yo creo que así como cuando uno lleva a un profesional de la salud a un colegio a hablarle a los alumnos pues de su profesión, etcétera, al final todos quieren ser médicos, ¿no? O todos quieren ser odontólogos.
Bueno, me parece que a los periodistas deberíamos de invitarlos más seguido a los colegios, a las aulas, a que esto que estás transmitiendo lo transmitas en vivo, ¿no? Y Sería saldrían, maravilloso. mire, saldrían promociones de periodistas y promociones de reporteros, promociones de fotógrafos, camarógrafos, etcétera, 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 ¿no? Porque no solamente Sí, está el cariño que le tenés a la profesión, sino que es la experiencia ya de haber vivido, de haber sufrido y haber al final comprendido esa tremenda responsabilidad del periodismo cara a la sociedad. pero además, Daniel, el que todos sepan, y es bueno tener conciencia, periodistas y no periodistas, que este oficio es un oficio de servicio. Al cura vas y le confiesas tus pecados y el cura te da seguramente la solución, la bendición, pero cierra la boca. Nosotros no somos cajita para guardar secretos, somos receptores de lo que está pasando, pero tenemos que ser leales con la verdad, ser conscientes y consecuentes con la información que estamos manejando. En un segundo podemos destruir la vida o podemos subir a la máxima potencia una personalidad que puede no valer nada a una persona a través de este trabajo de comunicación. Me parece muy importante, de verdad, esa posibilidad de conocer más el trabajo periodístico desde la sociedad, Daniel, porque sin duda alguna este es, como dicen muchos, un cuarto poder, entre comillas lo pongo, que muchas veces nos pone como a pavos. Los periodistas somos seres humanos, hombres y mujeres, pero como cualquier otro, trabajadores, obreros, pagados tarde o mal, es decir, luchamos cada día, pero hay ese compromiso, hay esa emoción y esa convicción por el oficio. Entonces, se tiene que hablar de esto. ¿Por qué? Porque eso también nos compromete ante la sociedad, que la sociedad no nos vea solamente detrás de la pantalla, nos vea muy cómodos a veces con una libreta, un micrófono, con un teléfono, es decir, el político te palmea la espalda, te trata muy bien porque sos periodista, pero cuando te pones luego sin el micrófono, sin el medio, sos un ciudadano cualquiera y vamos a ver si el periodista, si el político o el poder te va a ir a palmear la mano. Yo siempre lo digo y lo digo con todo cariño, no lo digo sin ninguna amargura, yo me llevo bien con todo el mundo, pero estoy consciente que la cercanía al poder en el periodismo te quita la libertad. Eso no quiere decir que nosotros no podemos tener amigos, no podemos tener aprecios, pero hay una línea finita que tenemos que respetar y eso hay que transmitirlo también, ¿no? Porque implica repetirnos compromisos, y no pavonear demasiado con un oficio que no tiene, pues es un oficio que no, es decir, que encandila rápidamente, Daniel, pero que es muy sacrificado de verdad, que es muy, muy comprometido. Así debiera ser. Así tiene que Debiera ser. de ser. Muy, muy bien la acotación, porque debiera de ser, ¿no? No es Sí. solamente ponerse un vestidito bonito y salir en No, la pues nada que pantalla, ver. mostrar el mejor ángulo. Imagínate Y que eso también es, perdón, que eso también es, yo digo, bueno, estamos en el siglo XXI, hablamos de la ley 348, de reivindicaciones de género, entonces, por favor, la mujer no solamente es ese cuadrito frente a la pantalla, bien maquilladita, cualquiera lo puede hacer, es mucho más, porque es muchísimo más, estás ojalá sean las dos comunicando. cosas, ¿no? Esa Ah, comunicación, esa, maravilla, maravilla. claro, Si yo tuviera buenas bellísima, piernas, me pondría. inteligentísima, buenísima, o sea, todo junto. Oye, si tuviera buenas piernas, seguro que me pondría una mini o mínimamente una midi. Así es, así. Claro Oye, que sí. qué importante. Tiene en este momento, todo el tiempo, el periodismo, desde el momento en que estamos en una sociedad que evoluciona, tratando de ser mejor, como lo has dicho, pues obviamente hay temas, ¿no?, del momento que son como los más importantes. Y has tocado el tema de poder. En Bolivia esa es una constante. Y me gustaría que en este momento nos deje un poquito tu opinión sobre el momento en el cual la salud ha venido a interferir de alguna manera el proceso político en el que estábamos enzarzados desde octubre del año pasado. ¿Cómo lo ves esta presión, por un lado, generalmente de los políticos, para que hayan unas elecciones pronto,
Y por otro lado, la gente que normal, que dice, no, yo no voy a ir a votar, yo no voy a arriesgarme por poner Mm, mi voto, qué sé yo, a salir en cualquier condición, porque todavía no sabemos cómo vamos a estar en esa fecha, ¿no? Pero claro. desde tu punto de vista, ¿cómo ves ese choque de intereses entre salud y elecciones en este momento? Mira, me voy a remitir, Daniel, y también para tu audiencia, una entrevista que hacía justamente ayer a un joven, que no llega a los 30 años, por supuesto, es todavía estudiante, pero emprendedor, como estos jóvenes que miran hacia de otra manera el horizonte. Y él me decía que no está de acuerdo en que hayan elecciones, posiblemente no debieran ser este año, que creía que el 6 de septiembre es demasiado apresurado. Pero además, porque yo iba a la pregunta, hoy los jóvenes ahora van a ser convocados para ser jurados, los menores de 30 años, van a depositar en ustedes semejante responsabilidad. Y dice, los políticos están equivocados, porque es una cosa convocar a la juventud y que la juventud se autoconvoque defendiendo la democracia, llámese pitita o lo que fuera, la lucha lo hemos tenido, creo todos, en Bolivia en algún momento el año pasado. Es muy distinto esos jóvenes haciendo ilusión por la patria, que ser convocados obligatoriamente para unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, que posiblemente no van a estar bien organizadas, que sabemos que ni los médicos tienen el material de bioseguridad. Vamos a ir nosotros a tomar el riesgo de enfermarnos y además cargar sobre la espalda una mala organización en unas elecciones. Personalmente, yo no lo haría, me dice. Yo no lo haría porque son dos distintos momentos. Y claro, la política ha impregnado, sin duda alguna necesitamos de una vez consolidar un gobierno permanente, elegido, pero pero es que hasta por sentido común, y esto es muy personal, por sentido común estamos en un contagio común, como llaman. Estamos viendo cada minuto más difícil y vemos que las autoridades están tomando atropelladamente, como se dice, decisiones, ¿no? Acciones que, claro, uno lo ve, Daniel, desde el ámbito de este llano como periodista, ¿no? Entonces, no me va a decir usted, señor autoridad, que solamente llamando al 800 no sé cuánto o teniendo la dirección de los centros de salud, yo voy a encontrar auxilio si es que estoy con COVID. Usted va y no encuentra espacio en los hospitales ni en los centros de salud. Usted llama y a veces de 10 llamadas, una podría ser la que la atienden. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se hace un rastrillaje a los barrios. ¿Y qué queremos? Un saludo, que vengan y nos digan cuánto tiene de temperatura, debería irse con una solución. Mira, esta mañana yo hablaba, tú sabes que en la radio, haciendo el trabajo periodístico, hablaba con el alcalde de San José de Chiquitos. Ese alcalde está mostrando una gestión pública dinámica, distinta, resulta que se ha organizado y con el pueblo está solucionando, a pesar de pocos recursos, porque siguen peleando por ello, dióxido de cloro. Y tiene hoy registrado 1 de junio, 4 personas restablecidas con ese tratamiento. Entonces uno dice, bueno, hay acciones muy tardías, muy demagógicas, ¿no? Muy de política rumbo a una campaña que no va a llegar, está a la vuelta, septiembre. Entonces, el pueblo está sintiendo y vamos a ver qué pasa, ¿no? El 6 de septiembre. Lo que queda claro es que deben haber elecciones, pero ahí están las opiniones divididas, ¿no? Como para que rime, se deben haber elecciones, pero ¿en qué condiciones? Ajá, buenísimo. Así, es la pregunta que todos nos hacemos, quizás la gran mayoría de los bolivianos. Es decir, muy bien expresado, Mechi. Nadie duda de que tenemos que ir a unas elecciones para tener un gobierno legítimo y elegido y además por el periodo que corresponda. No para eso que estaremos un mes o estaremos 2 meses o estaremos 3 meses. Así no se puede gobernar. No se puede gobernar. Pero el tema es cuándo. Bueno, hay gente, claro, con más experiencia política
ya apuntado, ¿no? De que esto debe ser a fin de año o quizás a principios del año que viene, pero siempre con, diríamos, el respaldo de un informe del sector salud, que será el ministerio, etcétera, con los que se organice y se asesore. Decir, bueno, oiga, están las condiciones ahora para un riesgo mínimo. No es que no haya riesgo, pero un riesgo mínimo. Y entonces, sí, cumplir con ese otro deseo de fortalecer la democracia en Bolivia con unas elecciones, con la elección de un gobierno legítimo, legal y por el periodo correspondiente. Pero bueno, ese quizás es el gran tema. Habrán gente que apriete más. Obviamente cada uno defiende sus intereses. Y ahí está el tema de que cuándo se hace, ¿no? Es Mario Cosío, me parece, de Tarija, que ha lanzado como una opinión, no sé si es un manifiesto o es una opinión que se ha visto en la prensa, en la cual da sus argumentos, ¿no? De que además debería, para irse a unas elecciones, resolver el tema del padrón, resolver el tema de los jurados, etcétera. O sea que también hasta para las mismas elecciones, para que salga un resultado que es que el que uno espera, digamos, que esto mejore, no que empeore, sino que vamos a elegir algo para que esto mejore. Pero también no están las condiciones todavía dadas para ir a esas elecciones. En fin, ahí está Sé que sos una mujer, no sé si te buscan los problemas o te lo buscas, pero siempre te veo en los temas calientes. Hemos hablado alguna vez ese, diríamos, caso, el caso de Samaipata, donde hubo una violación a una niña, a una señora. A mí me dolió mucho, lo seguí mucho a través tuyo, pero me gustaría, seguramente ya habrá terminado el tema legal, pero me gustaría que dieras como una actualización muy breve, es decir, terminó, cómo terminó, bueno, para decir terminó bien, no puede terminar bien después de todo ese desastre, pero bueno, algo se reparó o todavía sigue en el aire. ¿Cómo fue, Mechi, ese caso? Bueno, gracias, Daniel. Ese fue un caso también que hay momentos que marcan en la vida del periodista, ¿no? Hay momentos, ¿sí? Que te subrayan algo, que te dejan una seña, ¿no? Que te acuñan algo y a mí me dejó este tema de René Burley, la constancia y la convicción de que hay una verdad que hay que mostrarla, ¿no? Y hay que empezar, y hay que empezar, y hay que empezar, porque fue muy interesante. En un principio, me acuerdo, yo tuve una iniciativa en sala de prensa, convoqué a todos mis amigos periodistas, a todos los que quisieran escuchar parte de la historia, que yo había rastreado a través de las redes. Vos sabés que se presentó Full TV y La Pública a través de la periodista española Gemma Candela. Después para todos era un tema, bueno, aquí violan todos los días, ¿cuál es el problema? Encima es una gringa. No, pues, ¿no? Los gringos vienen a qué, ¿no? Listo, a pesar de que ya había la ley 348. Estos dos medios o colegas se suman a buscar esa verdad y eso fue muy importante porque, te digo, para mí es bueno recordarlo, porque muchas veces un tema tiene connotación nacional e internacional a partir de un gran medio, pero no, a veces un medio chiquito, una intención chiquita sobre una búsqueda de justicia puede contaminar todo para bien, porque al final tenías dos equipos de prensa, del deber, fotógrafos, del mundo entero, siguiendo el caso de René Burley, que se resume en la violación de una mujer ya adulta en Samaipata con muchos turistas, haciendo el paseo en la visita frecuente, es violada por 3 individuos, ¿no? Todo el pueblo sabía, todo el mundo sabía, la mujer fue la primera mujer en Bolivia que decide tomar la ley 348, hacer una denuncia pública de su violación, mostrar la cara y empezar una lucha. Ese es el valor, digamos, porque hasta antes lo arreglamos. Tremendo valor.
Sí, claro que sí. Y vos sabes que eso también marcó para que muchas otras mujeres den ese paso. O sea, ¿por qué tengo que tener vergüenza? A mí me violaron. Es decir, más bien yo tengo que reclamar al mundo justicia, ¿no? No es que yo tengo la culpa. Entonces, como lo decía en su momento el ministro Romero, este es un caso paradigmático, ¿no? Porque hasta el gobierno se metió, al fin y al cabo fue tan público, que tuvieron nomás, ya que se abanderaban con la ley 348, que apresurar un juicio que se fue trasladando, increíble, de pueblito en pueblito, llegó a Valle Grande, donde culminó, y 3 jueces determinaron la cárcel en el marco de la ley 348 y considerando que había un menor, para que estos vayan a la cárcel, hasta donde están en la cárcel, porque la violación es de arriba a 20 años, o sea, es fuerte la sanción. René Gurley, que tuvo, después de concluido el juicio, que irse fuera del país, ¿no? Y ella decidió hacer su vida porque ella era americana de nacimiento, ¿no? Aunque tenía planeado vivir en Bolivia y le encantaba Samaipata. Dejó el país. Le cambiaron la vida. Totalmente, totalmente. E incluso a mí, porque como periodista yo muchos años dejé de ir a Samaipata, porque claro, te metes a denunciar la violación de 3 niños bien protegidos por la gente bien, por el poder circundante y también local, por el citadino, porque los chicos eran muy bien relacionados, familiares de XZ, o sea que no había que tocar, eso no podía tocarse, pero lo tocamos, porque la violación es un delito, es un crimen, ¿no? Puede ser menor, mayor, quien fuera, sin consentimiento la violación es un crimen. Entonces, felizmente, esa mujer fue muy fuerte y marcó un camino para muchas otras mujeres, creo yo, y se abrió un poco más esa ley 348, aunque es penoso comentarle a la audiencia que, claro, en Bolivia, en cuarentena, lo que más hemos tenido es feminicidios y violación. Y eso es muy doloroso, lo que quiere decir que todavía hay un trecho para seguir andando, querido Daniel. Recojo lo último, lo que has dicho, no porque sea más importante, sino porque me impacta mucho. En esta cuarentena han habido muchos, no solo feminicidios, sino violaciones a menores. Sí. A menores. Sí. Y obviamente no hay que ser muy inteligente para decir, si estamos en cuarentena, la violación ha sido en la casa, de los más cercanos, porque la gente no sale a la calle, o sea, no ha sido con el pandillero de la Luján o de los lotes. Ha sido en casa. Ha sido en casa. Sí, eso es señor. terrible, ¿no? Eso es terrible. Es terrible, sobre todo cuando estamos pensando, Daniel, en los menores, en las niñas, en nuestros niños. ¿Cómo puede ser? Pero si hasta en el poema dice que tu mejor cobija es tu hogar, es tu familia. Los padres estamos siendo inconscientes y no estamos todavía entendiendo como sociedad que estamos destrozando vidas. Daniel, yo he visto muchísimos casos como periodista de feminicidios, de violaciones, de maltratos y todas las consecuencias que lleva. Es fatal para un ser humano. Y que lo hagan en los menores es gravísimo. Mira, los casos son como para que nos pongamos en la frente, creo, un puntito rojo para recordar que la violación es un crimen y tenemos que cuidar sobre todo a los menores, ¿no? Yo recuerdo, te tengo en mente todo el tiempo cuando sale alguna noticia de estas, porque gracias a 1, 2, 3 personas que realmente se han comprometido en la lucha contra estos abusos, estos crímenes, pues algo, me imagino, se ha mitigado, se ha disminuido o se han evitado casos mayores, ¿no? Pero mira, la estoy reconociendo, la tengo muy bien. Bueno, sí. Entonces, muchas gracias, Mercedes, por ese trabajo, por ese servicio a la sociedad. No te dio otra cosa, Dios te lo va a pagar, porque acá no creo que nadie te lo pueda pagar. Pero, así sea, así sea. Pero te digo que enorme. Hace muy poco he visto cifras, he visto números, y la cuarentena tiene su historia también oscura, y tanto amor que a veces dicen los padres por sus hijos, y después uno se entera de lo que está detrás, ¿no? No hemos aprendido
amar en serio, es decir, con hechos, no solamente con palabras. No es solamente un regalito, un abrazo, es respetar a los niños, respetarle su vida íntima, respetarle su emocional, su vida emocional, respetarle sus derechos al estudio, al entretenimiento, a la vida sana, pues, ¿no? A que le dejen de alguna manera planteado un futuro para que ya él se lo gane con esfuerzo, etcétera. Pero por lo menos dejarle las líneas maestras por donde ellos pueden transitar. En este momento, aparte del tema de elecciones, etcétera, y que yo de alguna charla con vos seguramente también me ha quedado ahí adentro, ¿no? Porque duele. Yo pienso en mi hija, pienso en mi nieta, yo lo he dicho y lo he dicho en público. Yo creo que en ese momento, Dios no quiera que nunca ocurra, pero si ocurriera, yo creo que salgo y mato, porque no es pues racional. Sí, y entonces a los irracionales, ¿cómo les va a tratar? Con la ley, mire usted que el artículo, no, a los animales, bueno, pues oye, hay que tratarlos como animales. La verdad es que sale de adentro, sale del alma. Te lleva eso. Sí. Sí, sí. En Bolivia, con una sociedad todavía muy primitiva, porque no, a veces pensamos que ya estamos, qué sé yo, llegando a la luna, haciendo nuestro propio cohete. No, si tenemos cohetes por la tele y si tenemos celulares porque lo han hecho en la China. ¿Por qué San Juan? Pero claro, entonces cuando pensamos que ya estamos y no estamos, somos elementales, primitivos, realmente. Oye, te dan ganas nomás de que vuelva la pena de muerte al Código Penal y estos casos, abusos, violaciones, intentos de feminicidio, crímenes pues contra gente desvalida, menores, etcétera. No tiene otra. No tiene perdón, ¿sabes qué? No tiene perdón. Exacto, y yo pienso, Daniel, yo pienso que los padres, y ahí está el papá y la mamá, porque ya no es mamá nomás, papá, mamá, y por último el que está responsable del menor. Pensemos pues, o sea, hay cosas tan elementales que no debemos hacer. ¿Cómo vas a ir a una fiesta de adultos con tus niños y tus niñas? Y de pronto te vas a entusiasmar en la fiesta y el niño o la niña no sé dóndecito está jugando y con quién. Así sucede en muchos casos. Tampoco puedes confiar a tu hijo o a tu hija a cualquier persona. Eso es obviamente tener conciencia también de la gran responsabilidad. Yo confío mucho, ¿sabes qué? Que hay una generación nueva que tendrá más conciencia y sepa y se dará cuenta, por lo menos después de la cuarentena, Daniel, que no basta tener el frigider lleno, tener full pagado el internet y todo lo material que bienvenido es. A mí me gustaría vivir en Miami Beach, ¿no? Pero hay que mínimamente cumplir esos cuidados y esas responsabilidades con nuestros menores, definitivamente. Mercedes, estamos en el mes de julio, inaugurando el mes de julio, el mes de la bandera cruceña. Hemos iniciado este programa mientras estábamos para hacerte esta entrevista, recordando de que tenemos una bandera, tenemos un símbolo que es pues pureza, que es franqueza, que es riqueza verde, etcétera, etcétera. Es momento quizás de reflexionar un poquito lo que nos han dejado nuestros padres, nuestros antecesores. ¿Qué pueblo cruceño querían ellos? ¿Qué pueblo querían forjar? Y yo creo que fue de alguna manera el pueblo que recibimos, donde la palabra era suficiente. Es más, cuando hacías un contrato, alguien te decía, oye, hacemos un contrato, te miraba y decía, pareces colla, te decía, ¿no? Porque solo los collas pedían contrato, ¿no? En Santa Cruz era nomás, daba la mano y chao, estaba hecho el negocio, estaba el compromiso y no había más que hablar. Entonces, cuando esos valores que los hemos llegado a recibir,
estamos siendo fieles a la herencia y transmitiéndolos igual a nuestros hijos, haciendo que también ellos sean honestos, que vean con limpieza el mundo, que vean con limpieza las obligaciones que tienen, que no necesiten tanta maraña judicial y no sé qué, que si la ley lo prohíbe o si la ley lo permite, no es cuestiones de ley, hay una ley interna adentro que es común prácticamente a todos, que es la que deberíamos de escuchar, ¿no? No sé si estamos insistiendo Sí. suficiente sobre este punto. Bueno, yo creo que en este siglo XXI, en este mundo globalizado del que estamos hablando, y más ahora viendo en la pandemia cómo había sido el mundo tan chiquitito y redondito, yo creo que son otros tiempos y tendremos que salir a otros tiempos, pero como todo pueblo tenemos asentados ciertos valores, ¿no? Ciertas estructuras culturales que no lo tienen otros pueblos. En el mismo país, por eso decía, nunca olvidaré a mi maestra de geografía, decía que Bolivia es el microcosmos del universo, ¿no? Y como aquí tenemos absolutamente todo el mundo en nuestra geografía. Entonces, en esa diversidad, el Llano Oriental, estos tres departamentos y Santa Cruz, porque lo mismo, un veniano tiene su ser parecido, pero es veniano, el cruceño es cruceño, con cosas bien afianzadas en su historia. Yo creo que ha ido desarrollando hasta cierta época, pienso yo, de nuestra historia, no una separación, sino una convivencia en la que primaban muchos valores que se mantenían en el pueblo cruceño, en esta región. Cuando vamos viviendo esta mezcla cultural, ¿no? Esta ciudad cosmopolita que recibe al extranjero y recibe al potosino, al cochabambino, cuando esta ciudad se hace, como muchos subrayan, cosmopolita, se van perdiendo algunos valores que deberían mantenerse, por ejemplo, la hospitalidad, la franqueza. Cuando en La Paz, yo he trabajado como periodista en varios lugares, y por ejemplo en La Paz, nunca me voy a olvidar, señora, a la tienda, a la pulpería, ¿usted sabe dónde puedo comprarme estas medias nylon? Entonces la señora como que, voy a vender aquí eso. O sea, la respuesta totalmente tosca, mi experiencia. Aquí tú vas a una tienda y bueno, en la mayoría, sobre todo las pulperías de barrio donde atiende la dueña, hay una amabilidad. O en la calle preguntas, ¿dónde puedo llegar a tal dirección? Escucha, un poquito más y te suben al micro. He tenido yo esas experiencias. También me he encontrado con gente aburrida, pero voy al hecho de que aquí la gente como que pareciera estar más predispuesta a ayudar, es más hospitalaria. Lo que no creo que le siente bien al cruceño es ser miserable, tacaño o hipócrita. Son dos cosas que no me gusta de la gente. Y yo siempre he creído que el Camba, el cruceño, no tiene esas malas cualidades, más bien al contrario, pero te encuentras a veces. Y creo que tenemos que entender que es bienvenida si quieres recibir a todo el mundo en esta tierra bendita, en esta tierra que todavía sigue admirando a la gente por su belleza. Pero hay ciertos valores que hay que más bien subrayarlos, recordarlos, traerlos, ¿no? Porque inevitable es, Daniel, el hecho de que se van cruzando, si ya no se habla de razas, ¿no? De culturas se van cruzando. Yo misma soy hija de una mujer paceña que nunca volvió a su tierra, se casó con un camba vallerandino, como decía mi madre, ¿no? Y tuve la suerte, ajá, sí. Y tuve la suerte, porque él lo decía y lo subrayaba, y tuve la suerte de vivir por todo el país. Entonces yo amo mi país en toda su diversidad, pero Santa Cruz representa para mí el guapurú, representa la tacataca o los árboles allá por la plazuela del cementerio donde tenía una madrina. Es decir, Santa Cruz debe revitalizar muchos de sus valores que se han ido perdiendo y pareciera a veces intencionalmente, ¿no? O sea, nos quieren nivelar ¿a qué? Podemos ser cosmopolitas, podemos ser muy modernos, pero hay cosas que debemos resguardar, ¿no? ¿Qué hacen al valor de un pueblo, Daniel? ¿Has pensado en ese barullo de vida que tenés correteando por todos lados? ¿Te has parado un ratito a pensar cómo será Santa Cruz después de la pandemia esta que estamos viviendo?
Uy, es una pregunta difícil porque encuentras todo tipo de ejemplos en la calle ahorita mismo y visionando el después de la pandemia. Encuentras gente, por ejemplo, como la Camilita que ayer entrevistaba. Desde chiquita yo la vi de la falda de la madre y vendiendo periódicos toda la vida. Y ella se hizo Camilita toda la vida, es una mujer con 4 hijos, ya mayor, pasa los 40. Y dice, yo quedé ahora así paralizada porque ya no va a haber periódico. Es de las personas, y muchos camionistas han perdido su fuente laboral, no hay periódico. Entonces ella se está reinventando. ¿Qué encuentra entonces después de la pandemia? Una ciudadana en ese nivel de trabajo informal, reinventándose, ¿no? Reinventándose y pensando qué más, vendía choicitos ya en la rotonda, ya no periódico, y estaba pensando qué más hacer. Es decir, después de la pandemia vamos a encontrar gente que sabe que con el trabajo y con el esfuerzo es con lo único que podemos salir adelante. Alguien me dirá, sí, pero también con ingenio, con, no sé, pues un poco de viveza, con todo eso sirve, pero asentado en el trabajo. Eso es lo que tenemos que entender. Y el trabajo muchas veces muy sacrificado, muy mal pagado. Tiene que cambiar esa realidad, porque yo no creo tampoco en los heroísmos, tampoco. O sea, yo trabajo y quiero que me paguen y me reconozca mi trabajo y quiero vivir bien, dignamente, por supuesto, pero también... Y querés tener también un futuro de vejez con cierta tranquilidad. Claro. Por supuesto, hablando de la vejez, hago un paréntesis. El otro día escuchaba algo que es muy cierto. Dice que tenemos que cuidar a los niños de hoy porque son los que nos van a llevar al geriátrico. Daniel, tiene mucho sentido. Pero bueno, sí. Yo veo esta Santa Cruz, quiero ser optimista en el sentido de ver a la gente que va a querer entrar a otro modo. Nos estamos dando cuenta que estamos entrando a otro momento del mundo entero, ¿no? Me llamó mucho la atención leer el otro día sobre los ácaros y las predicciones de los ácaros, y que había sido, era todo un movimiento cultural y no religioso, dicen ellos, pero sí cultural y de pensamiento humano, que fue destruido por la iglesia ya por el siglo no sé cuánto. Los quemaron a todos, está en la historia, es real. Y ellos hicieron una predicción, en 700 años volveremos, resulta que 2020-2021 son los 700 años, y vamos a volver distintos, es decir, la humanidad se va a dar cuenta de que tiene que vivir más en comunidad, que tiene que respetar la naturaleza, que tenemos que ir buscando esas otras cosas buenas que se han perdido en el tiempo. El único modo de sobrevivir, porque lo contrario, todos nos vamos a ir, creo, al geriátrico. Al para empezar, al geriátrico. Para empezar, dice. Sí. No sé, vos, Daniel, yo no, ya. Sí. Bueno, Mercedes Fernández, amiga Mechi, un ejemplo de mujer esforzada, trabajadora, con muchos valores intelectuales que ella guarda y rara vez expresa. Yo me quedo muy contento de estos minutos, pero me quedo insatisfecho porque muy corta esta entrevista. Para la próxima. Para la próxima, Mechi, estás invitada. Pienso que has transmitido cosas que los que nos han seguido, los que nos están siguiendo, les va a servir como materia de meditación. Hay cosas que tenemos que salvar con la pandemia, sin la pandemia, para después de la pandemia, como sea, si queremos seguir siendo personas de alguna manera, diríamos, ser más humanos, ser más serviciales, ser más solidarios, y por supuesto, ¿no? Pensando siempre para adelante. Todo esto nos va a servir. Yo estoy convencido de que así como hay aspectos negativos, esta pandemia que ha sido tan drástica con nosotros y va a ser lo que apunta muy bien de que va a ser todavía muy drástica por una temporada larga, pues nos va a dejar también una enseñanza que a futuro nos va a ser muy valiosa. Tenemos valores, tenemos condiciones, habilidades, capacidades que tienen que salir a flote ahora, porque lo que vamos a enfrentar
por su diversidad, por ser distintos, etcétera, pues va a tener que ser con trabajo, con esfuerzo. No va a ser sencillo, pero lo vamos a conseguir. Mechi, muchísimas gracias. Te digo, me quedo en la cuarta parte, en la quinta parte de lo que podríamos tratar con vos acá. Y a los seguidores del programa, comentando la noticia, te has convertido en una estrella. O sea que a partir de ahora tu caché tiene que ser más alto. Muchísimas gracias, Mechi. Un abrazo. Y si te despídete de la audiencia, por favor. No, pues muchísimas gracias y va a haber una próxima oportunidad. O sabes que de 12 a 1 uno está en la lectura del informativo, pero después, cuando quieras, podemos conversar. Hay muchas cosas de verdad que la gente no sabe, que a veces los periodistas, Daniel, no sabemos contárselos, que los medios no se los cuentan, pero que seguramente si la población supiera algo cambiara. Después te voy a contar la historia de Bellavista, que es increíble en tiempo real lo que está pasando, ¿no? Y así, no todo es triste, no todo es malo, gracias a Dios siempre hay esas lucecitas, y creo yo en un periodismo que construye, un periodismo que busca de soluciones en sí no las podemos dar, pero que va poniendo sobre el tapete alguna solución y que no es de ninguna manera irse a lo frívolo, tampoco es buscar pleito, pero sí ver un poquito más de cerca la realidad. Que me toca porque, digamos, y que te toca y que nos toca la mayoría, porque la mayoría somos, como dice el llano, ¿no? Pocos a veces están arriba que no ven lo que pasa abajo, lo que realmente pasa, y creo que es bueno vernos desde ese lugar. Daniel, te agradezco muchísimo. Gracias a vos, un abrazo a nuestros seguidores de Comentando la Noticia. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.